Esto empezó con una intención simple y terminó con una vida que no era la que yo creía conocer. Pensé que iba a ordenar recuerdos, limpiar cajones, elegir lo que se guarda y lo que se suelta. Lo de siempre. Pero en el fondo de un mueble que jamás había llamado mi atención, encontré la puerta de un pasado que llevaba años esperándome en silencio. No anunciaba nada, no brillaba, no sonaba. Solo estaba ahí, como un animal quieto, cuidando su propia respiración. La primera pista no fue un objeto que gritara misterio. Fue una costura, una línea de hilo distinta en un forro antiguo, un tono mínimo de color que no encajaba con el resto, un gesto que delataba manos pacientes. Acerqué la vista y vi que la puntada parecía dibujar una letra. No era inicial, no era firma, era señal. Ahí supe que debía mirar mejor. Metí los dedos entre la tela y sentí un borde duro, frío, demasiado preciso para pertenecer a ese mueble viejo. Tiré con cuidado. El forro cedió como si hubiera estado esperando la presión exacta de mis dedos. Detrás apareció un compartimiento. Pequeño, calculado, inesperado. Adentro había una caja del tamaño de una palma, metálica, con una figura grabada en la tapa. No era un símbolo común. Tampoco era religioso. Era una espiral, como un remolino contenido. Y alrededor, 4 puntos alineados en la forma de una brújula sin cardinales. La tomé. Pesaba más de lo que aparentaba. La abrí. No encontré joyas, ni fotografías, ni cartas amorosas. Lo que vi era más extraño. Un pasador para el cabello con un cierre que no parecía decorativo. Un carrete de hilo que al tocarlo reveló un hueco. Un botón pesado, de esos que se cosen en abrigos, con una ranura tan fina que parecía apenas una sombra. Un carrete de hilo hueco. Un pasador de cierre interno. Un botón con ranura secreta. No eran adornos. Eran herramientas. No supe qué pensar. Estaba entre la sorpresa y la incredulidad. Cuando uno encuentra un tesoro así, el primer impulso es construir un relato cómodo. Algún ancestro coleccionista. Alguna manía de costurera. Algún juego de infancia. Pero no. Eran demasiadas piezas. Todas con intención. Busqué más. En una esquina de la caja, una tira de tela enrollada. La desenrollé y apareció una aguja de bordar con la punta limada y un segmento apenas irregular en el centro. Al separar el segmento noté un cilindro minúsculo, hueco, del tamaño de una pestaña. Adentro, algo que parecía papel, enrollado, tan fino que casi no existía. No quise tocarlo. Temí que se deshiciera, pero lo miré a contraluz y vi marcas, rayas, intervalos. No eran dibujos, eran código. En ese momento, la palabra que nunca pensé vincular con mi abuela se instaló en el centro de mi mente. No necesitó anunciarse, simplemente encajó. Una pieza desplazada buscando su hueco. Espía. Lo sentí y me pareció absurdo, y al mismo tiempo, inevitable. Porque si algo definía a mi abuela, era esa capacidad silenciosa de estar donde nadie miraba. Esa risa suave que hacía pasar desapercibida su inteligencia. Esa manera de escuchar que parecía distraída, y en realidad era un mapa detallado. Comprendí que tal vez esa discreción no había sido solo temperamento. Tal vez había sido entrenamiento. Quise pruebas. Siempre queremos pruebas cuando la intuición se adelanta. La caja no traía papeles obvios, ni credenciales, ni nombres. Traía herramientas y una promesa. Todo está ahí si sabes mirar. Seguí. Debajo del doble fondo había una cinta de tela cosida con puntadas invisibles. La abrí y encontré un pequeño paño encerado. Al desplegarlo descubrí 3 cosas más. Un trozo de papel oscuro, con una textura particular, como si hubiera sido sumergido y secado a propósito. Un frasquito diminuto, casi ornamental, con un residuo transparente en el fondo. Y una pluma vieja, con el plumín apenas teñido de un color que no era tinta común. Olí el frasquito. No tenía perfume, pero al pasar el dedo percibí un leve ardor. Entendí la escena oculta. Tinta invisible. Papel preparado. Mensajes que viajan sin viajar. Palabras que aparecen solo bajo la luz correcta. Me dolió la cabeza con esa mezcla extraña de asombro y vértigo. La mente arma túneles. La memoria busca apoyos. Recordé recetas de cocina anotadas por ella con medidas que no cerraban. Recordé patrones de tejidos con números que no explicaban la prenda. Recordé que, cuando era niño,
A veces ella me daba hojas de prueba para hacer dibujos junto a la ventana. Yo no llegaba a notar nada raro. Hoy me cayó encima la sospecha de que aquellas hojas no eran inocentes y que la ventana no era un capricho. La luz natural revela lo que la tinta común no puede. Me temblaron las manos de la idea de haber estado sentado, sin saberlo, al lado de mensajes que no eran para mí. Busqué más. Si existía una caja, existía un patrón. Un objeto así no nace solo. Empecé a revisar otros muebles con los ojos de alguien que ya espera puertas secretas. Encontré un segundo compartimiento en el respaldo de una silla. Ahí no había herramientas. Había papel. Un cuaderno pequeño, de tapas lisas, sin líneas. Adentro, páginas de letras que a primera vista parecían listas de compras. Leí rápido y repetí mentalmente lo escrito. Aparecían palabras sueltas, sin relación evidente. Pan, hilo, 2, norte, almendra, 7, puerta, leche. Al releer, noté que algunas letras tenían un trazo más marcado. Al juntarlas de corrido, formaban frases cortas. Eran frases que no decían nada por sí solas, pero juntas dibujaban coordenadas de algo que no conocía. Mensajes dentro de mensajes, piel dentro de piel. Supe que ya no estaba en una anécdota. Estaba en un sistema. Y el sistema tenía reglas. Una de ellas parecía sencilla. Todo lo importante se disfraza de cotidiano. No hay armas a la vista. Hay botones. No hay mapas extendidos. Hay recetas. No hay contraseñas obvias. Hay patrones de tejido. Empecé a mirar la casa como se mira un tablero. Entendí detalles que nunca habían significado nada. Y ahora eran faros. Una alfombra con un borde más gastado. Un libro cuya página favorita tenía una esquina que no volvía a su lugar. Una costura reforzada con hilo que no se vende desde hace décadas. Sumé cada pista y conseguí un mapa. No del mundo, sino de sus hábitos. Un mapa privado. Un circuito de seguridad. Una vida organizada para que los secretos no se escaparan por accidente. Entre las hojas del cuaderno había una tarjeta. No tenía nombre. Solo una palabra que no pertenecía al repertorio usual de la familia. No la voy a repetir aquí. No por pudor, sino porque descubrí que no era una palabra. Era un nombre de guerra, un alias. Una identidad que existía solo cuando tenía que existir. Al pronunciarla por dentro, mi pecho se apretó de una manera distinta. Era un sonido que no me correspondía y, sin embargo, se sentía cercano, como si lo hubiera escuchado sin escucharlo. Un eco sin origen claro. La pregunta apareció con un filo nuevo. ¿Cómo había llegado mi abuela a ser esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? No quería nombres. Quería la lógica emocional, el motor invisible. La respuesta no estaba en los objetos. Estaba en el patrón. Había elegancia en la austeridad, pero también había límites. Eran herramientas defensivas, no ofensivas. Eran llaves para entrar y salir sin romper. Eran ojos que miran sin ser vistos. No había rastro de violencia. Había paciencia. Había método. Había obediencia a reglas que huían del ruido y protegían lo frágil. Mi abuela había sido espía, pero no en el imaginario común, no en la fantasía ruidosa. Había sido pieza de precisión en una maquinaria hecha de silencios útiles. El hallazgo que vino después me dio un marco. En el doble fondo del cuaderno, recortado con un cuidado extremo, apareció un papel más grueso, con marcas de presión. No eran letras, eran números repetidos en series que yo ya había visto sin saber dónde. Tardé unos segundos en reconocerlos. Eran los mismos números que alguna vez vi en las etiquetas de frascos, guardados en la despensa. Recordé la fila de especias que mi abuela ordenaba con obsesión. Creí que era gusto por la cocina. Ahora entendía que era un teclado, un sistema de correspondencias. Cada frasco tenía número y posición. Cada posición, una letra. El alfabeto estaba escondido entre cosas que nadie revisa con atención. Si alguien preguntaba por qué la despensa estaba tan organizada, bastaba con decir que era el modo de no perder tiempo en la rutina. El secreto se alimentaba de sentido común. Probé con una serie al azar y la traduje. Me llevó a una frase corta. No era romántica ni personal. Era funcional. Indicaba un lugar del patio y una hora improbable. Revisé el lugar y encontré una marca minúscula. Una muesca que no pertenecía a los caprichos de la madera. Era la señal discreta de un punto de intercambio. Me recorrió un escalofrío de pasado. Imaginé un paquete dejándose sin manos.
un objeto cruzando de bolsillo en bolsillo sin miradas directas, la coreografía de dos desconocidos que actúan como vecinos, que no se conocen, una danza invisible al ojo apurado. Hasta ese momento, el descubrimiento era grande, pero faltaba el golpe que convierte la sospecha en certeza indiscutible. Llegó con el objeto más obvio y menos significativo a simple vista. Un costurero de tapa blanda que siempre estuvo a la vista, en la repisa más transitada. Dentro, un alfiletero en forma de flor. Nada especial. Lo tomé mecánicamente y clavé la vista en un detalle sin importancia. Una plataforma de cartón donde se insertan las agujas. Estaba bombada. La apreté con 2 dedos y crujió como crujen los papeles viejos. La levanté. Debajo, un disco delgado de metal con una serie de muescas alrededor. No tenía texto. Era una especie de rueda con dientes. La giré y sentí que algo encajaba con algo fuera de vista. La apoyé sobre la caja metálica de la espiral. Coincidían. Cuando 2 piezas separadas encajan, el mundo hace un sonido que solo uno escucha por dentro. Lo escuché. Al alinear los dientes con los puntos de la espiral, la tapa se abrió más de lo que había abierto antes. Un segundo compartimiento se reveló. Más estrecho, más profundo, más definitivo. Dentro, enrollado con una cinta oscura, un papel translúcido cubierto de columnas. No eran palabras, no eran números puros, eran ambas cosas. Era una tabla de doble entrada. Entendí la función. Clave de sustitución. Un sistema polialfabético. Una herramienta para codificar y decodificar sin dejar rastros personales. Con esa tabla, el cuaderno de listas cobraba voz. Las recetas tomaban forma. Las medidas se convertían en instrucciones. Las oraciones absurdas eran coordenadas de decisiones reales. Seguí las indicaciones de la primera columna. Decodifiqué el primer bloque del cuaderno. No voy a detallar aquí cada paso porque no es una guía, es un descubrimiento. Lo importante es lo que decía el primer mensaje completo. No hablaba de nombres propios. No denunciaba a nadie. No amenazaba. Describía un itinerario. 3 puntos ciegos. 2 rutas de escape. Y un objeto que debía cambiar de manos sin ser notado. Supe con una mezcla de orgullo y vértigo que mi abuela había sido parte de algo más grande que ella misma. Un tejido de personas con la delicadeza de no dejar nombres y la fuerza de dejar huellas precisas. En ese punto, el relato fácil se agotó. No podía decir simplemente que ella había sido espía. Tenía que admitir que lo había sido con una ética particular. Un código interno, una economía de riesgo. Nada de brillos, nada de gloria. Todo en la sombra, pero no por vergüenza, por eficacia. Y entonces llegó lo que me dejó sin palabras de verdad. En el reverso de la tabla, en una esquina que nadie miraría, había un sello. No era institucional. Era más sobrio. Un motivo geométrico repetido con un centro vacío. Reconocí ese centro. Era la forma exacta de un lunar en la muñeca de mi abuela. Ella había marcado su herramienta con su propio mapa corporal. El único sello imposible de falsificar para quien la conociera de verdad. No era vanidad. Era una garantía silenciosa de autenticidad en un mundo donde todo podía copiarse. Me quedé ahí, con las piezas sobre la mesa, sabiendo que lo que tenía delante no era arqueología familiar. Era la evidencia de una segunda vida, una vida que corrió en paralelo, que se escondió a plena luz, que se tejió con paciencia para no reventar ninguna costura. Y entonces, cuando creí que ya no podía aparecer nada más, vi lo que nunca había notado en la habitación de mi abuela. Una línea en la pared donde el papel pintado tenía un patrón mínimo repetido. Una flor se interrumpía cada tanto con una hoja en espejo. La repetición marcaba distancia. Medí mentalmente el intervalo. Coincidía con los números del cuaderno. Conté con el dedo. Toqué la pared en el punto señalado por la serie. El empapelado cedió lo justo para revelar una hendidura. Introduje la uña, tiré. Detrás un sobre delgado. Lo abrí. Adentro, una única hoja con tinta invisible que reaccionó al aire como si hubiera estado esperando este momento. La frase tardó en aparecer. Lo hizo despacio, como nace una fotografía. Cuando fue legible necesité sentarme. No había nombres, no había fechas. Había una oración que cerraba todas las demás. La abuela no había trabajado para una bandera. Había trabajado para proteger personas específicas de cualquier bandera. Esa frase lo cambió todo. Le dio marco moral a cada herramienta,
a cada código, a cada gesto. Su pasado no era película, era ética en acción, una forma de cuidado peligroso. Ese fue el punto en el que entendí que no iba a mirar nunca más mi propia historia del mismo modo. Y no era solo por el asombro, sino por el impacto íntimo. Si mi abuela había elegido vivir así, entonces el legado que me dejaba no era la épica, era la responsabilidad con lo que nadie ve. La revelación estaba casi completa. Faltaba una sola pieza, una que no estaba en cajas, ni cuadernos, ni paredes, una que llevaba conmigo sin saberlo, un objeto que yo creí recuerdo anodino, y era cifra viva. Volví al lugar donde guardo mis cosas de infancia. Revisé un estuche que no abría desde hacía años. Encontré un cuaderno pequeño de tapas duras que mi abuela me regaló cuando aprendí a escribir. Siempre pensé que era un gesto cariñoso. En la primera página, en la esquina inferior, había un símbolo que confundí con un adorno. La misma espiral, los mismos 4 puntos. Pasé la mano y sentí un relieve mínimo. Lo levanté. Detrás, un papel delgado pegado con precisión. Lo despegué con cuidado. 2 líneas. Una secuencia breve. Una palabra codificada. La descifré con la tabla. Formó un nombre que no era el suyo ni el mío. Era el nombre con el que firmaba sus informes. Y al pie, una frase sin dramatismos. Simple, como todo en su mundo secreto. Si esto llega a tus manos, que te sirva para elegir con ojos atentos. Hasta ese momento creí que el impacto era haber descubierto que mi abuela fue espía. Comprendí que el verdadero golpe era descubrir que, aún en su silencio, me estaba enseñando a mirar. Y ahí entendí que el final de esta historia no se cuenta con una explosión, sino con un espejo. No con un villano, sino con una decisión. La revelación llegó como llegan las verdades profundas, sin ruido, pero con una luz que no se apaga, y se volvió definitiva cuando abrí el cuaderno por la mitad y vi, pegada entre 2 páginas, una fotografía microscópica de un rostro que conocía. No era el suyo, tampoco el mío. Era el de alguien a quien yo debo un agradecimiento que no termina. La abuela no solo protegió desconocidos, protegió a alguien que sin saberlo, cambió para siempre el curso de mi familia. Respiré hondo y supe que, a partir de ahí, cada cosa que yo contara sobre ella debía honrar su manera de estar en el mundo, trabajando en la penumbra para que otros pudieran vivir a plena luz. Y sentí el último reenganche de esta primera parte. Todavía faltaba la pieza que une el pasado oculto con la decisión más difícil que tomó al final de su vida. Esa pieza no estaba en un cajón. Estaba en una promesa que yo había oído sin entender, muchos años atrás, la tarde en que me pidió que guardara un botón que trae suerte, un botón idéntico al de la caja, con una ranura mínima. Ese botón espera en la próxima página. Ahí es donde todo se vuelve irrefutable. Ahí es donde su pasado deja de ser secreto para convertirse en legado. Y cuando lo cuente, la palabra espía ya no va a sonar a película, va a sonar a hogar. El botón que ella me dio de niño estaba guardado en una caja de juguetes sin importancia. Lo había conservado por costumbre, sin saber por qué. Era pesado, de metal opaco, con una textura que siempre me pareció agradable al tacto. La tarde en que empecé a ordenar las piezas que había encontrado, lo saqué y lo miré con otros ojos. Tenía la misma ranura, el mismo relieve exacto que el botón del compartimiento secreto. Al girarlo bajo la luz, noté una línea casi invisible, una unión mínima. Lo apreté con la uña y la línea cedió. El botón se separó en 2 mitades perfectas, unidas por un eje diminuto. En el centro había un espacio hueco. Dentro, algo del tamaño de una semilla. Un disco transparente, casi invisible, más delgado que una hoja de afeitar. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. A simple vista era solo una burbuja de plástico endurecido, pero al ponerlo bajo la lámpara, vi que tenía grabadas marcas microscópicas, diminutas curvas que formaban una especie de espiral con un punto en el centro. Era la misma espiral de la caja, la misma que aparecía en mi cuaderno de infancia. La coincidencia se cerraba sobre sí misma. La luz reveló una inscripción, grabada en espiral, apenas legible. Cuando la verdad parezca pesada, mírala a través de lo que ilumina. Busqué un lente. No tenía ninguno. Pero recordé el cristal de aumento que ella usaba para leer etiquetas. Lo coloqué sobre el disco.
Las marcas se multiplicaron en mi vista. Eran trazos finísimos, como microescritura. Moví el lente con paciencia. Las líneas se volvieron letras, y las letras, una oración. No era un código. Era una confesión escrita para quien llegara al final de la búsqueda. Decía que el botón no guardaba un secreto, sino una memoria. Un fragmento de información que en otro tiempo hubiera sido peligroso guardar. En esa época la tecnología no era lo que es ahora. Guardar datos en miniaturas ópticas era un recurso de los que necesitaban esconder verdades dentro de objetos inofensivos. Y ese disco, aquel disco que yo había tenido entre los dedos de niño, contenía nombres y rostros, no enemigos, personas a salvo gracias a su trabajo. No lo abrí ni traté de leerlo más. No necesitaba hacerlo. Comprendí lo esencial. Durante años, ese pequeño círculo había sido el resumen de su misión, y al mismo tiempo, la herencia que me dejó sin saberlo. Un símbolo de confianza en que las verdades pueden protegerse sin convertirse en armas. Un recordatorio de que el conocimiento solo vale si salva a alguien. El peso del botón en mis manos se volvió una lección. Comprendí por qué ella nunca hablaba de política, por qué escuchaba antes de opinar, por qué nunca parecía sorprenderse de nada. Había pasado media vida aprendiendo a ver más allá de las apariencias y a no dejar que el miedo decidiera por ella. Su silencio no había sido timidez. Había sido la forma más pura de disciplina. Esa noche no dormí. Coloqué todas las piezas sobre la mesa, como si formaran un altar sin religión. La caja metálica, el carrete hueco, el cuaderno de listas, la tabla de códigos, el botón abierto, el disco translúcido. Las miré como quien repasa una historia escrita en otro idioma. No sentí orgullo ni curiosidad. Sentí una calma rara, como si una parte de mí hubiera estado esperando entender esto desde siempre. De pronto, la casa entera pareció distinta. Los muebles, los hilos, los frascos, todo tenía sentido nuevo. La abuela no había escondido su pasado de nosotros. Lo había repartido en trozos mínimos dentro de las rutinas más sencillas, enseñándonos sin decirlo que la vida se sostiene en los detalles pequeños. Su trabajo había terminado hacía décadas, pero su método seguía allí, vivo, en la manera en que enseñaba a cuidar, en la paciencia, en su obsesión por el orden que ahora se revelaba como una forma de amor. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de esto, no con nadie de la familia, no aún. Era una historia que necesitaba reposar, como se deja reposar el pan para que respire. Un día, mientras revisaba sus libros, encontré uno que no recordaba haber visto. Tapa dura, sin título, las páginas en blanco. O eso creí. Al moverlas bajo la luz, noté líneas finas, apenas visibles. Eran marcas hechas con tinta invisible, igual que las del papel de la caja. Las pasé con cuidado y se dibujó una última frase. Quien cuida los secretos de los otros debe aprender a vivir sin los suyos. Cerré el libro. Era su despedida, su manual de vida reducido a una sentencia. Desde entonces, cada vez que hablo de ella, no digo que fue espía. Digo que fue guardiana. Guardiana de lo invisible, de los fragmentos de verdad que podían salvar una vida si se usaban bien, o destruirla si caían en malas manos. Me gusta pensar que por eso eligió la discreción absoluta. No para esconder, sino para preservar. Lo que me dejó no fueron técnicas ni claves, sino un ejemplo de templanza. Una manera de estar en el mundo donde la información tiene peso, pero el silencio tiene sentido. Hay un momento, cuando uno termina de armar un rompecabezas, en que el último pedazo encaja, y el cerebro tarda un instante en registrar la imagen completa. Ese instante se siente como un vacío breve, antes de la comprensión. Así fue este final para mí. Entendí que cada gesto de su vida cotidiana, las listas de compras, los paseos a la misma hora, la costura minuciosa, eran ejercicios de concentración aprendidos en otra época, y que cuando la guerra terminó, o lo que fuera que ella había llamado misión, decidió quedarse en el mundo de los comunes y seguir usando sus herramientas para algo más simple, sostener la vida de los suyos. El impacto verdadero no fue descubrir su oficio oculto,
fue entender que la misma mano que un día escondió mensajes para proteger desconocidos fue la que después me enseñó a escribir mi nombre, que su manera de doblar la ropa, de preparar el té, de tocarme la frente cuando estaba enfermo, eran rituales del mismo entrenamiento. Precisión, paciencia, cuidado. Al final, no hubo ceremonia ni confesión, solo la certeza de que la abuela nunca dejó de trabajar, solo cambió de misión. Dejó de proteger gente lejana para protegernos a nosotros. Y su mejor camuflaje fue el amor. Desde esa noche, cada vez que encuentro un botón suelto, no puedo evitar girarlo entre los dedos antes de coserlo. Parte de mí espera escuchar un clic diminuto, sentir el peso de una historia escondida. Ya no busco mensajes, solo agradezco. Porque si algo me enseñó su secreto, es que a veces el verdadero espionaje consiste en aprender a mirar el mundo con compasión, sin que nadie lo note. Cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la espiral y los 4 puntos. Ya no los asocio con peligro ni con misterio. Los veo como un símbolo de equilibrio. El centro vacío es el silencio. Los puntos son las vidas que tocó. Y el círculo es la promesa que ahora me toca continuar. Mantener la luz encendida, aunque sea pequeña, para que otros puedan moverse a salvo en la oscuridad. Ese es el legado que descubrí en su juventud oculta. No una historia de intriga, sino un mapa para vivir con propósito. Y cuando pienso en ella, no la imagino en gabardina o con documentos falsos. La imagino en su sillón, bordando, la lámpara encendida, el mismo gesto sereno con que enfrentó todos los secretos del mundo. Y entiendo que la verdadera revelación no fue lo que hacía, sino cómo lo hacía, sin ruido, sin testigos, con la calma de quien sabe que lo invisible, a veces, es lo que más protege. El descubrimiento no terminó cuando cerré la caja, ni cuando guardé el botón abierto en una bolsita de tela. El verdadero final empezó después, cuando la casa ya estaba en silencio y las piezas parecían dormidas sobre la mesa. Ahí entendí que el secreto de mi abuela no había venido a ocupar un estante, había venido a ajustarme la mirada. Desde ese día, cualquier gesto cotidiano tomó una dirección nueva. Preparar el té fue un ejercicio de atención. Doblar una camisa fue un acto de precisión. Hablar menos fue una forma de respeto. Todo lo que alguna vez me pareció simple reveló su trastienda de concentración y propósito. Pasé semanas sin pronunciar en voz alta la palabra que lo resumía todo. No fue censura, fue cuidado. Elegí dejar que el sentido se asentara adentro, como se deja asentar el pozo en el fondo de una taza para que el agua vuelva a ser clara. Mientras tanto, empecé a recorrer la casa con otra paciencia. Toqué marcos de cuadros que jamás había movido. Revisé el borde interno de los cajones como quien lee un manual secreto. No buscaba más objetos. Buscaba rastros del método. Comprendí que lo más valioso de lo encontrado no era la tabla de sustitución, ni el carrete hueco, ni el disco microscópico. Lo más valioso era la ética que sostenía cada objeto, el hilo invisible que ponía límites y daba sentido. Ese hilo apareció en detalles minúsculos. Un cuaderno con listas ordenadas no por fecha, sino por relevancia vital. Una agenda con días vacíos que no eran olvido. Eran estrategia para recuperar energía. Un alambrado de decisiones pequeñas que evitaron muchos ruidos innecesarios. El patio se transformó en un aula silenciosa. Me sentaba en el banco y dejaba que llegaran escenas fragmentadas de una vida que yo no viví, pero que me atravesó igual. Empecé a notar algo que antes me pasaba inadvertido. La manera en que la luz se movía sobre la pared repetía a ciertas horas el dibujo de la espiral de la caja. No era magia, era coincidencia con significado. La espiral dejó de ser símbolo de intriga para volverse mapa de atención. La vida avanza desde un centro y gira en capas, y cada vuelta trae una lectura más profunda de lo mismo. En esa figura aprendí a manejar la ansiedad de entenderlo todo ya. Había que volver, observar de nuevo y sumar una capa, no apurar el giro. Elegí no contar la historia completa hasta haber descubierto qué me pedía a cambio. A veces las revelaciones no exigen aplausos. Exigen coherencia. El legado no era repetir una biografía ajena. Era practicar una forma de estar. Empecé por lo más simple. Organicé mis propios papeles con el criterio que intuí en sus cuadernos. Lo urgente junto a lo importante.
lo secundario en otra pila, lo inútil fuera. No para tenerlo todo bajo control, sino para reducir el ruido. Un día apareció la pregunta inevitable: ¿qué hacer con los objetos? Decidí que debían seguir siendo útiles. No útiles como reliquia, útiles como recordatorio de principios. La tabla de códigos se convirtió en una pieza enmarcada por el reverso, sin letras a la vista, solo el sello geométrico con el centro vacío, para no exhibir información pero sí exhibir la idea de vacío fértil. La caja metálica volvió a su sitio, no como trofeo, sino como ancla. El botón se transformó en amuleto operativo, no por superstición, sino para recordar que cada pequeño gesto puede encerrar una decisión grande. El cambio más profundo no apareció en mis manos, apareció en mi trato con los demás. Con el tiempo comprendí que el oficio secreto de mi abuela había sido proteger personas, no datos. Ese matiz tomó forma en una lista íntima. ¿A quién conviene escuchar más? ¿A quién conviene darle una pausa? ¿Dónde conviene no intervenir para que una verdad nazca sin forcejeo? Aprendí a notar cuándo una pregunta que yo podía hacer iba a exponer innecesariamente a alguien. Aprendí a distinguir cuándo el silencio es prudencia y cuándo es complicidad. Ese discernimiento no se logra de una vez. Requiere ensayo. Empecé a ejercitarlo como se ejercita un músculo. A veces me equivoqué. Volví al banco del patio y repasaba mentalmente las líneas del patrón, igual que se revisa una costura para encontrar la puntada mal dada. La idea no era castigarse, era corregir a tiempo. Hubo una tarde en que abrí la caja después de varios días sin tocarla. No buscaba nada. Simplemente apoyé la palma sobre la tapa. Sentí el frío amable del metal y el peso amable de la memoria. En ese contacto apareció un pensamiento que cambió mi relación con el secreto. El pasado de mi abuela no era para contar, era para contagiar. No se trataba de construir un relato espectacular. Se trataba de construir hábitos discretos que sostuvieran bien a los que me rodean. Entendí también que el extremo opuesto del ruido no es el silencio absoluto, sino la palabra justa, la palabra que aparece cuando realmente ayuda, no cuando busca lucirse. Empecé a ordenar mis días con una pauta simple inspirada en su disciplina. 3 bloques por jornada: observación, acción, descanso. En observación practicaba la mirada sin juicio. En acción hacía lo que tocaba con precisión y economía, sin vueltas innecesarias. En descanso evitaba pantallas y ruido, y le daba tiempo a la mente para decantar. Ese esquema no fue rígido, fue una brújula. Me permitió hacer cosas pequeñas con mucha más claridad. Descubrí que el cansancio que yo llevaba hacía tiempo no venía de hacer demasiado. Venía de cargar decisiones mal distribuidas. La segunda parte del legado se instaló casi sin que me diera cuenta. Sentí la necesidad de preservar la dignidad del secreto y al mismo tiempo de ponerlo al servicio de algo. Abrí una carpeta nueva, no con archivos del pasado, sino con planes del presente. La nombré con una palabra que para mí resume su herencia: cuidado. Dentro empecé a escribir listas distintas a las del cuaderno de la despensa. Listas de personas a las que podía ayudar de maneras pequeñas y concretas. Contactos que necesitaban escucha, trámites que a alguien le resultaban imposibles, gestos invisibles que mejoran un día complicado. Parecía una tarea mínima hasta que empecé a sostenerla en el tiempo. Descubrí que la constancia silenciosa tiene más impacto que cualquier épica improvisada. No todo fue hacia afuera. El secreto también me obligó a mirarme con cierta honestidad impiadosa. En la espiral de la caja reconocí mis vueltas viciosas, ese pensamiento que vuelve y distrae. Esa tentación de explicar de más, esa necesidad de ser entendido en cada palabra. Decidí practicar lo contrario. Empecé a dejar que algunas cosas hablaran sin mí. Acepté que el sentido no siempre se captura en la primera capa de una frase. Aprendí a esperar al otro. Descubrí que uno de los trabajos más difíciles es no corregir una interpretación cuando no hace falta. En ese entrenamiento entendí otra enseñanza silenciosa de mi abuela. No todo lo verdadero necesita tu defensa. Con el tiempo, el disco transparente del botón dejó de parecerme una pieza técnica y se volvió metáfora viva. A simple vista era nada. Bajo la luz adecuada era todo. Empecé a usar esa imagen para guiar mis decisiones. Cuando una situación parecía opaca,
cambiaba la luz. No cambiaba a las personas ni forzaba conclusiones. Cambiaba el ángulo, la hora, el ritmo. A veces bastaba con preguntar de otra forma. O con mover la conversación a un lugar menos expuesto. O con escribir en lugar de hablar. La luz correcta no es más fuerte, es más pertinente. Hubo un momento en que tuve que decidir qué hacer con la historia hacia la familia. Preferí honrar el equilibrio que ella practicó. No ocultar lo que importe, no exponer lo que hiera. Compartí el legado en capas, como quien sirve un té demasiado caliente en sorbos. Quien necesitó contexto recibió contexto. Quien no lo necesitó se quedó con la parte esencial. Ella vivió con un propósito silencioso y dejó una forma de cuidado que ahora nos toca continuar. Ese enfoque evitó dos trampas habituales: la tentación del espectáculo y la tentación del olvido. Ni dramatismo ni negación. Una narrativa sobria que deja lugar a que cada uno asimile a su ritmo. Los objetos encontraron su sitio definitivo. La caja quedó protegida en un cajón alto, accesible solo para manos que sepan por qué la buscan. El cuaderno de listas se guardó en una funda opaca, no para esconderlo, sino para recordarme que no todo se muestra todo el tiempo. El carrete hueco se convirtió en un recordatorio en mi escritorio de que incluso lo más frágil puede llevar dentro una capacidad oculta. El botón siempre conmigo es la forma portátil de una ética. En los días en que la ansiedad apura, lo giro entre los dedos y dejo que el clic interno me recuerde que toda decisión tiene una parte visible y otra invisible, y que ambas deben alinearse. La vivencia empezó a derramarse en mi trabajo, en mis amistades, en la manera de estar en espacios públicos. Aprendí a detectar conversaciones que necesitan privacidad y conversaciones que piden luz. Aprendí a distinguir urgencias legítimas de urgencias prestadas. Descubrí que a veces el vínculo más honesto con alguien es aceptar no saberlo todo. Incorporé un ritual heredado: mirar el reloj en horas improbables para recordar que las mejores decisiones no siempre se toman en los momentos de máxima exposición. La madrugada tiene su lógica. La tarde silenciosa tiene la suya. Empecé a escuchar las horas como quien escucha estaciones. Una tarde, de pie en el patio, me di cuenta de que la espiral y los 4 puntos podían ser usados como brújula personal. El centro, silencio. Los puntos, relaciones que importan. Cada retorno al centro. Descanso. Cada salida hacia un punto. Acto deliberado. Practiqué esa geometría durante semanas sin decírselo a nadie. Noté que me volvía más difícil ceder a la distracción. Noté que mi humor se estabilizaba. Noté sobre todo que mi capacidad de estar presente con otra persona había mejorado. No por mística, por método. La última capa del legado apareció cuando acepté que la historia no me pedía veneración, me pedía continuidad. Un día tomé un cuaderno nuevo y escribí las reglas mínimas que aprendí sin que nadie me las dictara. Escribí que la información es un ser vivo que requiere lugar y temperatura. Escribí que el respeto se mide en el uso que se hace del conocimiento. Escribí que el amor sin precisión se confunde y que la precisión sin amor se vuelve crueldad. Escribí que no hay gesto pequeño si está al servicio de cuidar. Cerré el cuaderno y lo guardé en el mismo estante donde ella guardaba sus manuales visibles. No tengo certeza de que alguien lo leerá en el futuro, pero sé que yo necesitaré volver a esas frases cuando el ritmo del mundo me arrastre. Si me preguntan qué cambió aquella revelación, digo que cambió el tipo de preguntas que me hago. Antes me preguntaba cómo ser más escuchado. Ahora me pregunto cómo escuchar mejor. Antes buscaba historias extraordinarias. Ahora busco coherencias sencillas. Antes quería ser claro. Ahora elijo ser útil. Y cuando dudo, vuelvo al banco. Fijo la vista en la pared que todavía dibuja la sombra de una espiral y recuerdo la ecuación secreta que sostiene todo. El centro vacío no es ausencia, es espacio para que algo nazca sin empujones. No sé si algún día dejaré de encontrar pistas nuevas en lo que ya vi 100 veces. Tal vez esa sea la prueba de que el legado está vivo. No es un museo, es un taller. Cuando la memoria se vuelve demasiado solemne, abro el botón y vuelvo a mirar el disco translúcido que casi no se ve. Me recuerda que lo esencial rara vez ocupa mucho volumen, que una decisión honesta cabe en la yema de un dedo, que una vida puede ser extraordinaria sin ruido,
si se la vive cuidando a los demás con método. Cierro los ojos y puedo reconstruir la secuencia como una coreografía invisible. La aguja hueca, el carrete escondido, el cuaderno que parecía una lista de mercado, la tabla sin títulos con su centro vacío, el costurero en la repisa a plena vista, el botón con su secreto diminuto, el disco que pide luz adecuada para revelar lo que guarda. Luego abro los ojos y traduzco esa secuencia al presente. La escucha atenta, la palabra justa, la acción precisa, el descanso verdadero, el cuidado sostenido. Esa traducción es la herencia que me arde y me calma al mismo tiempo. Si alguna vez te toca una verdad que parece demasiado grande, recordá el tamaño del disco en el botón. La verdad no necesita ser enorme para cambiarlo todo. Necesita ser luminosa en el ángulo correcto. Y si te toca custodiar algo que no es tuyo, recordá la despensa ordenada y los frascos numerados. No es obsesión, es amor con método. Si el mundo se vuelve ruido, volvé a la espiral, al centro para respirar, a los puntos para actuar, al borde para comprender, de regreso al centro para no perderte. Desde el día en que mi abuela dejó de ser solo la mujer del sillón y se reveló como guardiana de lo invisible, entendí que la memoria no se honra con monumentos, se honra con prácticas. Por eso ahora, cuando apago la luz de la casa por la noche, dejo encendida una lámpara pequeña en la mesa, donde reposan la caja y el cuaderno. No es ceremonia, es recordatorio. La luz no ilumina los objetos, ilumina mi responsabilidad. Me dice en silencio que el trabajo continúa cada vez que elijo una palabra con cuidado, cada vez que camino más despacio para ver mejor, cada vez que dejo pasar una explicación que no suma